Hola a todos, nos volvemos a encontrar. Esta vez es la parte 3, Civil 1, Unidad 13. Bueno, acá vamos a repasar un poquito lo que ya habíamos visto de nulidad y hablar un poquito de su fundamento. Bueno, ya habíamos dicho que muchas veces se oía hablar de contratos que se decían que no eran válidos, que no sirven para nada, que no tienen un valor legal. Bueno, y esto se relacionaba, habíamos dicho, con el concepto de nulidad. La nulidad habíamos dicho también que se podía dividir en absoluta y en relativa. Eh, Vamos a definir básicamente entonces nulidad en un acto jurídico. En términos generales, la nulidad de un acto jurídico significa que el acto carece de efectos legales y esto ocurre cuando, como un contrato o un acuerdo que no cumple con requisitos esenciales, que la ley establece. Un ejemplo, si un menor de edad firma un contrato sin la autorización necesaria, ese contrato podría ser declarado nulo porque el menor no tiene plena capacidad para contratar. La nulidad asegura que los actos que no cumplen con ciertos requisitos legales no puedan producir efectos. La nulidad está regulada en el Código en los artículos 386 al 390. En estos se explican los tipos de nulidad, las causas por las cuales un acto puede ser declarado nulo y los efectos que produce una vez que se ha declarado. Nulidad absoluta, decíamos que protege el orden público y las normas fundamentales de la sociedad. Se aplica cuando el acto jurídico afecta principios fundamentales como la moral, el orden público o los derechos humanos. Un contrato de venta de drogas o de órganos humanos sería un ejemplo de nulidad absoluta según el artículo 386 del Código. Esta nulidad puede ser declarada de oficio por el juez o ser solicitada por cualquier persona interesada, ya que afecta al interés público. La nulidad relativa, por otro lado, se enfoca en proteger intereses privados específicos y se aplica cuando el acto jurídico afecta a derechos particulares como los de un menor de edad o de una persona incapaz. Volvamos al ejemplo del contrato firmado por un menor sin autorización. Este acto puede ser declarado nulo porque la nulidad protege los derechos del menor. Según el artículo 386, esta nulidad solo puede ser solicitada por la persona protegida, como el menor o su representante legal, y no afecta el orden público. Los dos tipos de nulidad buscan proteger tanto el interés público como los derechos individuales, pero lo hacen de manera diferente, dependiendo del tipo de interés que se vea afectado. La nulidad en los actos jurídicos tiene ciertas características fundamentales que definen cómo se aplica y cuál es su efecto en el acto. Los caracteres más relevantes son la invalidez del acto jurídico, que implica que el acto carece de validez legal, ya que no cumple con los requisitos esenciales que la ley exige. Este carácter significa que el acto no tiene fuerza legal, no puede generar derechos ni obligaciones y no es exigible. La retroactividad como carácter, la nulidad es retroactiva, lo que significa que una vez declarada se considera que el acto nunca tuvo validez. Eso implica que todo lo que se entregó o que se hizo bajo ese acto tiene que ser restituido a su estado anterior. El artículo 390 del Código establece la retroactividad de la nulidad, asegurando que el acto sea considerado nulo desde su origen y no desde el momento en que se declara. Otro de los caracteres es la protección de intereses. La nulidad protege diferentes intereses dependiendo si es absoluta o relativa. En el caso de la nulidad absoluta, protege el interés general de la sociedad. En cambio, la nulidad relativa protege los intereses privados de personas que podrían verse perjudicadas, como en el caso de los menores de edad. Eh, Otro de los caracteres es la declaración judicial. Para que un acto sea considerado nulo, generalmente es necesaria una declaración judicial. En el caso de la nulidad relativa, esta declaración es indispensable, mientras que la nulidad absoluta puede ser declarada incluso de oficio por un juez sin necesidad de que alguien la solicite. Y esto se debe a que la nulidad absoluta protege el orden público y por tanto cualquier juez puede intervenir. La nulidad tiene un propósito muy claro en el derecho, que es garantizar que los actos jurídicos respeten la ley y los derechos de las personas.
Veamos cuáles son los fundamentos de la nulidad. Vamos a hacerlo desde dos enfoques. Una es la protección del orden público, que es la nulidad absoluta se basa en la necesidad de proteger el orden público, la moral y las normas fundamentales de la sociedad. Por ejemplo, un contrato que implica actividades ilícitas o inmorales es nulo porque afecta al bien común. La ley busca evitar que los actos produzcan efectos legales y garantiza que se respeten los valores y principios básicos de la sociedad. Por el lado de la protección de derechos individuales, en el caso de la nulidad relativa, el fundamento principal es proteger los derechos individuales de las personas que podrían sufrir un perjuicio. Por ejemplo, si una persona firma un contrato bajo error o engaño, la nulidad relativa le permite solicitar que el contrato se declare nulo, evitando así las consecuencias negativas. La nulidad relativa es una herramienta para proteger a personas en situaciones de vulnerabilidad como menores de edad o personas incapaces. Otro fundamento es la restauración del equilibrio jurídico. La nulidad también busca restablecer el equilibrio en las relaciones jurídicas. La retroactividad de la nulidad permite devolver las cosas al estado anterior, asegurando que nadie obtenga beneficios de un acto que no cumple con los requisitos legales. Y esto garantiza que las relaciones jurídicas sean justas y equilibradas. Vamos a ver unos ejemplos. Un ejemplo de nulidad absoluta. Vamos a imaginar que un contrato en el que una persona promete vender un órgano humano y este acto es nulo de manera absoluta, ya que la venta de órganos está prohibida por la ley. La nulidad absoluta asegura que este contrato no tenga ningún efecto y que no sea posible exigir su cumplimiento. Cualquier persona interesada o el propio juez puede declarar esta nulidad. Otro ejemplo de nulidad relativa, imaginen que un menor de edad sin autorización firma un contrato de compraventa. En este caso, el contrato puede ser declarado nulo por nulidad relativa, protegiendo al menor de edad. La nulidad solo puede ser solicitada por el menor o su representante legal y permite que el menor recupere cualquier bien que haya entregado bajo ese contrato. La nulidad se interpreta en el derecho con un enfoque que considera tanto el interés público como el privado. Algunos puntos clave para interpretarlo son la interpretación restrictiva de la nulidad absoluta, que solo se aplica en casos donde el acto afecta de manera grave al orden público o a la moral, y este enfoque asegura que solo los actos que realmente amenacen estos principios fundamentales sean considerados nulos de manera absoluta. La interpretación en favor de la persona protegida en la nulidad relativa. En el caso de esta nulidad, la interpretación es pro homine, es decir, en favor de la persona afectada, protegiendo sus derechos frente a los defectos en el acto. En cuanto a la restitución de la situación original, la retroactividad de la nulidad permite restaurar la situación anterior, asegurando que las partes vuelvan a su estado original. Este enfoque protege el equilibrio y la justicia en las relaciones jurídicas, garantizando que nadie obtenga beneficios de un acto inválido. La nulidad de los actos jurídicos es una herramienta poderosa para garantizar que los actos se ajusten a la ley y protejan tanto el interés público como los derechos individuales. El código establece con precisión cuando un acto es nulo y cuáles son los efectos de la nulidad, proporcionando un marco seguro y equitativo para las relaciones jurídicas. Bueno, hasta acá la parte número 3 y nos estamos reencontrando entonces en la parte número 4.